Contacto con Claudio Fantini desde Córdoba, República Argentina. Claudio, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Nicolás. Bueno, apareció hoy Xi Jinping, el presidente de China. Pidió, obviamente, diplomacia en este tema. ¿Qué rol podemos analizar de la presencia de Xi Jinping en este asunto? Bueno, yo creo que la cuestión en términos bélicos está planteado en torno a si puede el ejército ucraniano, el sistema defensivo ucraniano, mantener una resistencia y convertir esto que Putin calculaba una blitzkrieg con resultado inmediato, o sea, una guerra relámpago que en una cuestión de horas o días derrumbar absolutamente los sistemas defensivos de Ucrania, a ver si la defensa de Ucrania puede no derrumbarse, puede mantenerse en pie y convertirlo en un conflicto prolongado de baja intensidad. Eh, los cálculos que los generales le dieron a Putin era lo de un triunfo rapidísimo, un triunfo fulminante y veloz, en una cuestión de días. Si se equivocaron en esos cálculos y encuentran una resistencia mayor, y esto que debía ser un triunfo fulminante termina siendo en una guerra de empantanamiento, entonces los costos para Rusia en términos económicos van a subir porque van a empezar a sentirse los efectos de las sanciones económicas. Entonces Putin va a empezar a mirar hacia Pekín para recibir el pulmotor económico que va a necesitar para sostener esa ofensiva en su frente occidental. O sea, las sanciones económicas están diseñadas para debilitar el músculo económico ruso que debe sostener esta ofensiva. Si la ofensiva es fulminante, logra el éxito total en poco tiempo, todo salió bien para Vladimir Putin, pero si se prolonga esta guerra, si se convierte en un conflicto de baja intensidad, los costos se hacen más pesados y ahí la asistencia que va a necesitar Rusia tendrá que provenir de Pekín, porque del bloque occidental lo que va a tener es un bloqueo económico muy fuerte. Y yo creo que Xi Jinping está sacando los cálculos al respecto, está por un lado mirando si lo que puede encontrar en Ucrania puede derivar en un empantanamiento de Putin con un costo económico alto que termine tratando de solventar China. Y por otro lado, mirando la importancia que para China tiene ver los resultados que obtiene Putin en Ucrania, en todos los sentidos, porque China tiene un apetito similar respecto a Taiwán, ¿no? China quiere absorber Taiwán mediante una acción militar, porque Taiwán ya ha dejado en claro que no va a ceder su soberanía voluntariamente. Pero por otro lado también en la relación entre Putin y Xi Jinping pesa una histórica desconfianza entre China y Rusia, una desconfianza que solo trastocó en amistad los 2 años que hubo en que Mao Zedong había llegado al poder en China y todavía estaba en el Kremlin Joseph Stalin, pero eh, poco después de que Mao Zedong llegara al poder, Stalin murió y era con Stalin que Mao tenía una buena relación. Nunca más volvió a haber una buena relación, una sintonía entre la República Popular China, entre el régimen maoísta y el poder soviético. Hay una antigua enemistad que deriva en sospechas permanentes. Hubo una guerra una vez entre el ejército soviético y el ejército chino, se dio en la frontera que está a lo largo del río Amur. Entonces, esa desconfianza histórica entre estos dos gigantes, más los cálculos que hace sobre en qué puede terminar esta guerra, son los que me parece a mí llevaron a Xi Jinping a decirle a Vladimir Putin que tenga una vocación negociadora desde ahora, desde este mismo momento. Y por eso Lavrov por un lado y Putin por otro empezaron a señalar la posibilidad de una negociación, pero de todos modos lo están haciendo en términos muy duros, lo que refleja que Putin todavía confía en el cálculo que hicieron sus generales y que en muy pocos días
se va a ver el derrumbe del sistema defensivo ucraniano. Bueno, los próximos días se verá. Fantini, ¿cómo estás? Te habla Natalia. Quería hacerte una consulta, porque en las últimas horas el presidente ucraniano señaló de que estaban solos defendiendo la nación. ¿Zelensky esperaba algún apoyo militar por parte de la OTAN, aunque esto no forma parte de la alianza? Vos sabés, Natalia, que a mí me parece muy interesante ese punto. A mí me pareció muy extraño ver al presidente Zelensky hablando como habló. Extraño por dos razones. Por un lado, porque describió una situación desoladora de su país. Ese "estamos solos" era parte de una postal desoladora que estaba describiendo y acusando a las potencias de Occidente de no estar acompañándolos como debieran estar acompañándolos. Se quejó amargamente, pero hizo una descripción con una carga pesimista que normalmente ningún líder va a hacer en el marco de una guerra. O sea, el marco de una guerra, para colmo un momento tan dramático como este que está viviendo Ucrania, las palabras del presidente tienen que ser alentadoras para la sociedad. Si el presidente aparece describiendo un paisaje desolador, si el presidente lo que instala es un tono de desánimo y de abandono, bueno, entonces la resistencia de la sociedad se van a desmoronar muy rápidamente. Ese es un punto extraño. El otro punto extraño es este que señalabas vos, Natalia, el hecho de que aparentemente Volodymyr Zelensky esperaba que la OTAN se meta en la guerra, o sea, que entre la OTAN en confrontación directa con el ejército ruso, porque no se puede referir a otra cosa. Es cierto que Europa podría estar tomando medidas incluso más duras. Es cierto que podrían, por ejemplo, prohibir que los aviones rusos de pasajeros sobrevuelen cielos europeos, podrían tomar más medidas que le compliquen la situación a Rusia, a la sociedad rusa, que pongan en incomodidad al pueblo ruso como para que genere esta guerra, animadversión del pueblo ruso hacia quien la inició, que es el presidente Putin. Pero más allá de eso, a mí me da la impresión de que Zelensky habla como si hubiera esperado que la OTAN saltara a su trinchera desde el primer disparo. Y la verdad es que la OTAN, desde un primerísimo momento, dejó en claro que nunca iba a saltar esa trinchera, que nunca iba a meter sus tropas en el territorio ucraniano para pelear frente a frente contra el ejército ruso. No hubo una sola expresión de un presidente europeo o del presidente norteamericano Joe Biden en sentido contrario. Todo el tiempo dejaron en claro que Ucrania no pertenece a la OTAN y que el estatuto de la OTAN establece que la Alianza Atlántica solo entra en un conflicto si uno de sus miembros es atacado. El artículo 5 del estatuto de la OTAN lo establece con toda claridad, pero eso estuvo claro desde un primer momento. Por eso a mí me llamó tanto la atención esa queja de Volodymyr Zelensky, porque me generó la sospecha de que tal vez él no haya nunca tenido del todo claro el escenario en el que está. Y eso sería un problema muy grave para Ucrania. Empieza a darme la sensación de que Zelensky no tenía en claro el escenario en el que está, no tenía en claro lo que significa el apoyo de la OTAN. Yo incluso he venido planteando desde hace tiempo, lo he escrito en mis artículos en los diarios y lo he planteado en este tipo de columnas, de que desde mi punto de vista la verdadera prioridad de Estados Unidos no es salvar a Ucrania de una invasión o que Ucrania salga triunfante de una guerra contra Rusia. La prioridad para Estados Unidos es sancionar a Rusia de modo tal que la economía rusa se debilite y que Rusia quede más aislada en el mundo. Tiene que ver con una visión geopolítica más global, que no se centra en Ucrania. Y Ucrania era el argumento perfecto, la coartada perfecta, la razón para aplicar ese paquete de sanciones que no está destinado específicamente a salvar a Ucrania de la invasión o a hacerla que venza rápidamente a Rusia, sino que está destinada prioritariamente
a disminuir las fuerzas de Rusia y su protagonismo en el mundo. Ese es mi punto de vista, por lo menos creo que como hipótesis debe ser tenida en cuenta, como hipótesis debió ser tenido en cuenta, al menos por Volodymyr Zelensky, pero cuando uno lo escucha hablar en este tono desolador, en un momento en que su tono tiene que ser triunfal, no tiene que transmitir ánimo, no debilidad a su pueblo, bueno, da la impresión de que en una de esas él no lo entendió del todo y nunca tuvo ni siquiera la hipótesis de que la prioridad norteamericana no era salvar al gobierno de él y a su país, sino utilizar esta crisis para un objetivo más global, que es limitar la gravitación de Rusia en los escenarios mundiales. Muy bien, muchísimas gracias, Claudio. Gracias a vos, Natalia, y Nicolás, un abrazo. Bueno, igualmente, Claudio, hay que agregar a esta situación y a esta información que recién manejaba Claudio, que a las 15 horas de Europa, 15 horas de España, que en realidad nos lleva 5 de distancia, empezó la reunión de jefes de Estado y de gobiernos de la OTAN, que fue convocada por